Me gustaría empezar explicando un poco quiénes somos, porque tiene mucha relación con el proyecto. Somos un grupo pues, con casi 125 años de experiencia, con más de 8.500 trabajadores, con presencia en 25 países y bueno, con una facturación el año pasado de más de 1.500 millones de euros. La estructura del grupo son tres grandes áreas. Ingeniería de infraestructuras, de la cual soy el responsable de prevención, calidad y medio ambiente, como ha dicho Xavier antes, servicios y tecnología, y concesiones y energías renovables. Nos centraremos exclusivamente en la parte de infraestructuras e ingeniería, sacando un poco el foco de la presentación de hoy, que es, bueno, entre todas las actividades que hacemos, pues el tema de trabajos ferroviarios, tanto de construcción como de mantenimiento. Bueno, si me permiten, quería explicar brevemente en qué consiste un trabajo ferroviario. Las obras ferroviarias, básicamente, podemos dividirlas en tres grandes tipos, ¿vale? Lo que es construcción de obra nueva, lo que es renovación de la vía o bien lo que es el mantenimiento. A nivel de construcción hay dos grandes partes, que es una primera parte que es la infraestructura, que no se diferencia para nada básicamente en lo que puede ser una carretera y que es todo el tema de movimiento de tierras, estructuras, etcétera, túneles, lo que venga hasta llegar a la capa, digamos, de asiento del firme. Y la parte ferroviaria, que es lo que llamamos superestructura, que comienza con el subbalasto, balasto, traviesas, carril, electrificación, señalización, etcétera, ¿vale? A nivel de renovación, los trabajos pueden ser pues desde renovar pequeños tramos de vía hasta renovar kilómetros completos de vía, incluyendo la parte del balasto, etcétera. Y la parte del mantenimiento, que es un poco el foco de la presentación, pues podemos dividirlos entre primera y segunda intervención, que son trabajos programados, que en definitiva se centran es en devolver a la vía los parámetros geométricos de la vía en nivelación tanto longitudinal como transversal, en el ancho de vía, etcétera, para que los trenes puedan pasar, y lo que son zonas de urgente tratamiento, es decir, descarrilos, terraplenes que se vienen y que son más complicados de planificar. A nivel de mantenimiento, también podemos diferenciar entre aquellos mantenimientos que requieren la utilización de maquinaria pesada de vía, como pueden ser bateadoras, perfiladoras, etcétera, y los trabajos más manuales de vía. Yo, en este sentido, por comentar pequeñas cosas que hemos ido oyendo, ¿no?, veremos que realmente aquí sí que hay trabajos con una componente física muy grande, ¿vale?, como puede ser pues, trabajos de sustitución de carril, trabajos de sustitución manual de traviesas, depuraciones manuales de vía y bateos, es decir, sacar el balasto y colocar balasto nuevo, batear el balasto para que mantenga las propiedades, digamos, de amortiguación del paso de los trenes, la ejecución de soldaduras aluminotérmicas. Bueno, sobre esto, pues condicionantes que tienen esta tipología de trabajos es, en primer lugar, la ubicación. Los trabajos se producen allá donde está la vía, no elegimos nosotros la situación donde se ubican, ¿no? Y esto habitualmente suele ser, además, en entornos abiertos, con lo que implica de climatología, de frío, lluvia, etcétera, ¿vale? Los horarios de mantenimiento son habitualmente horarios nocturnos. ¿Por qué son horarios nocturnos? Pues evidentemente porque es en el momento en que se puede hacer el mantenimiento y se pueden cortar las circulaciones y hacer el trabajo de forma segura. El ritmo de trabajo es elevado precisamente por estos cortes de vía. La vía hay que devolverla a primera hora de la mañana para que pase el tren, con lo cual habitualmente tenemos una ventana de trabajos pues entre las 12, la 1 de la mañana y las 4, las 5 de la mañana en función del cliente, y el trabajo tiene que quedar hecho para que pueda pasar el tren a las 5 o las 7 de la mañana. Adicionalmente, trabajos que, bueno, pues como no se pueden hacer en estas ventanas tan cortas de tiempo, pues requieren trabajar durante todo el fin de semana. A nivel de requerimiento físico, pues el trabajo de mantenimiento de vía no es llegar con la furgoneta, descargar y ponerse a trabajar. Hay veces que hay que llegar por una vía de acceso a la vía, hay que caminar de noche sobre unas plataformas empujando cargas sobre el balasto, con lo cual la estabilidad es la que es. Hay que manipular cargas, como decía, y los esfuerzos son prolongados porque el trabajo físico pues es importante, ¿no? Y como decía antes, no siempre hay una planificación o puede haber una planificación de trabajos porque realmente hay que ir de forma urgente a corregir un tema. ¿Qué nos lleva a esto? Pues como consecuencias, primeras, en esta tipología de trabajo sí que es muy importante la experiencia, porque al final hay que tener un conocimiento de la tecnología de vía, porque al final, como hay que hacer el trabajo en un periodo muy poco corto de tiempo, se requiere saber muy bien qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué medios necesitaremos. Es decir, por poner un ejemplo, a nivel de construcción, la planificación para hacer un cerramiento de una fachada es importante, pero si hoy no podemos hacerla porque no tenemos cemento o mortero, no pasa nada, lo podemos hacer mañana, hemos perdido un día de trabajo.
En cambio, en un mantenimiento de vía, si nos ponemos a trabajar, cortamos la vía y cuando queremos volver a colocar el carril no tenemos los equipos necesarios, pues el tren puede quedarse un día sin pasar, ¿no? con lo que conlleva, ¿no? Por otra parte, el trabajo es poco atractivo. Es decir, los condicionantes que estamos poniendo son estos. En los últimos años, en el sector de la construcción, no me refiero a los dos últimos, sino a los anteriores, hemos tenido, yo creo, la suerte, ya que ha habido una gran demanda de mano de obra. Claro, esto hacía que, al final, la gente que empezaba a trabajar en ese tipo de trabajos, al cabo del tiempo, pues cambiara de sector, ¿no? Cambiara de sector o de tipología de trabajos a realizar, ¿no? Y, por tanto, al final lo que nos queda es que pues, estos trabajos los hace personal con mucha experiencia en la casa y con un sentido de pertenencia grande, ¿no? En definitiva, tenemos una plantilla con tendencia al envejecimiento. Sobre esto nos encontramos en 2011, en ComScience pusimos en marcha un plan de acción que llamamos Plan Cero, es ComScience Riesgo Cero, en el cual nos centramos como objetivo principal el reducir los índices de accidentabilidad a nivel de grupo. Para ello lo que hicimos es poner el foco sobre todo en el riesgo. Es decir, una de las cosas que consideramos que era importante en un mundo de la prevención en el que habitualmente el papel burocrático y documental pues, nos lleva un porcentaje muy alto de tiempo, era centrar a los técnicos de prevención realmente estar donde estuviera el riesgo, ¿vale? Esto nos llevó a que, lógicamente, bajamos los índices, pero pues, teníamos menos foco en aquellas actividades con menor riesgo, con los riesgos menos graves. Y nos encontrábamos pues, que, si bien el índice de incidencia a nivel general disminuía mucho, a nivel de los trastornos musculoesqueléticos teníamos el índice se había estancado, ¿vale? Y representaba ya más del 40% de los accidentes que teníamos a nivel de empresa. Bueno, el planteamiento inicial que hicimos fue empezar a hacer una formación de calentamiento previo de los trabajos. Los trabajadores pues empezaron a hacer estos calentamientos y en los primeros 6 meses, si bien tuvimos una disminución significativa a nivel de accidentabilidad, veíamos que esto no era concluyente, ¿no? Que teníamos que hacer algo más. La decisión fue no solo hacer calentamiento, sino además hacer un incremento de la masa muscular, ¿no? Entonces, aquí entramos en contacto con el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, al cual pues agradecemos su colaboración durante este proceso, con Bigwell y con el INEF. Y pusimos en marcha lo que llamamos el proyecto Escalfa't bé la feina, ¿vale? El nombre, intentamos buscar algo que tuviera algo más de chicha que no, digamos, que fuera atractivo para los trabajadores, ¿no? Y que le dieran un cierto picante en el nombre, ¿no? Los objetivos del proyecto a nivel de empresa, pues como decíamos, eran mejorar la salud de los trabajadores e implantar hábitos saludables. Todo ello con el objetivo final de reducir la siniestralidad, insisto, y para los trabajadores, pues mejorar el control postural, mejorar la amplitud de sus movimientos articulares, reducir fatiga y mejorar la percepción de salud y de satisfacción en el trabajo. Sobre un colectivo de 96 trabajadores que trabajan en obras de mantenimiento, tanto en la provincia de Barcelona como Tarragona, mantenimientos tanto de Adif como de ferrocarrils, como de metro y como de tranvía, dividimos un poco en 2 grupos y el número de personas que veis aquí son los que finalmente han quedado en el grupo. Tenemos 42 trabajadores como grupo de control, es decir, trabajadores a los que las 2 primeras fases del proyecto se les aplicó y la tercera fase del proyecto se les ha dejado que hagan ellos el ejercicio que ellos consideraban que tenían que hacer, y 28 trabajadores como grupo experimental en el que ahora veremos las 3 fases que han llevado, ¿no? La primera fase se inició en julio del año pasado y duró hasta octubre, y básicamente lo que hicimos fue una sensibilización de los mandos intermedios. Esto es un factor fundamental. Yo, antes de empezar la jornada, comentábamos, ¿no?, que a veces se nos olvida lo que en informática es muy claro, ¿no?, que es buscar usuarios clave, ¿no?, usuarios con ascendente, aquel usuario que por su ascendente sobre el resto de trabajadores, como lo hagas tuyo, el resto vendrá detrás. No hay que hacer mucho más esfuerzo. Muchas veces nos olvidamos de esto y lo que nos pasa es que intentamos implantar cosas porque creemos que son buenas sin explicar bien las cosas a la gente y la gente a veces esas cosas no las entiende, ¿no? Bueno, se hizo un diagnóstico de salud inicial, unas pruebas en el INEF y se definieron unos programas formativos, ¿vale?
A partir de noviembre iniciamos la segunda fase, que fue una formación teórico-práctica para todos los trabajadores. Al finalizar esta formación teórico-práctica se hizo una evaluación de la mejora de la condición física que habían sufrido los trabajadores en este periodo y se concretó la metodología a utilizar para estos ejercicios. Aquí bueno, hay unos condicionantes que son muy importantes, como que el ejercicio se tenga que hacer pues, con los medios que tengamos, no estamos en un gimnasio, y en el lugar que estemos. En muchos casos es en la calle. O sea, los trabajadores tienen que hacer ejercicio en la calle. ¿Por qué lo tienen que hacer en la calle? Pues porque empezamos a hacerlo en instalaciones, digamos, bueno, de donde empezamos los trabajos, de donde salen los trabajadores hacia los tajos, pero claro, en muchas ocasiones los trabajos se encuentran a 1 hora de desplazamiento de donde estamos. Entonces, si hacemos un calentamiento y un ejercicio previo y tenemos que desplazarnos 1 hora, cuando lleguemos allí ha servido de bastante poco. Entonces, al final, lo que decidimos es que, bueno, pues, que había que hacerlos a pie de tajo. Bueno, la última fase ha sido la implantación del programa, que ha consistido básicamente en 3 meses de sesiones, 2 sesiones semanales, durante entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Y la evaluación de la final de la condición física. Bueno, veréis después que las pruebas, los resultados que tenemos son muy parciales todavía y muy primeros, ¿vale? Para el grupo experimental. Y eso debido a que terminamos este lunes mismo de hacer las últimas pruebas, con lo cual, bueno, veréis un poco los resultados, pero también me gustaría que en primer lugar, que ahora viéramos un vídeo que resume, en 2 minutos, resume un poco todo este proceso. Como resultados de todo este proyecto, pues en primer lugar, la línea de 2012 marca cuando se puso en marcha el proyecto y, bueno, pues como podéis ver, pues los índices se han reducido de forma muy significativa. Aquí estamos hablando de, básicamente, en el índice de incidencia general de COMSA en 2009 empezamos en un nivel muy similar al del sector, estamos en 8,10 frente al 8,98, creo recordar que es el sector de construcción, y ahora mismo estamos en 2012, que es el último año, 2013, que es el último año que tenemos datos, estamos sobre el 50% de los índices del sector. A nivel de lo que es trastornos musculoesqueléticos, es también el descenso tan significativo que hay y el porcentaje. El porcentaje sobre el total para nosotros no es indicador, bueno, perdón, es un indicador, pero no es el foco de la atención. Al final no nos interesa tanto reducir el porcentaje que suponen los TME sobre el total, sino que al final lo que queremos es reducir la totalidad de los accidentes, ¿vale? Veréis también aquí en el cuadro inferior de las 3 ubicaciones geográficas donde tenemos trabajos similares, que son bueno, toda la cornisa cantábrica, que hacemos trabajos de mantenimiento para FEVE, en Madrid, que es también para el Metro de Madrid, pues aquí nos han llevado a cabo este proyecto.
y un poco la evolución de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, resulta como mínimo aparentemente claro que el hacer proyectos de este tipo pues tiene su importancia, ¿no? y su reflejo sobre todo, ¿no? A nivel de resultados, como decía antes, resultados de la condición física de los trabajadores. Bueno, tenemos unos primeros datos que, como digo, son muy recientes y lo que denotan es que sí que hay una mejora significativa en el déficit de fuerza de flexores y extensores del tronco, es decir, probablemente pueda explicarlo mucho mejor Estel, pero la diferencia, digamos, entre la simetría de la fuerza de un lado y de otro del trabajador, pues hace que el trabajador tome posturas que son incorrectas y, por tanto, pues, bueno, más probabilidad de padecer un trastorno. No hay tanto beneficio en cuanto a las rotaciones tanto derecha como izquierda de los hombros, ¿vale? Bueno, todo esto, insisto en que hay que tener también en cuenta que el proyecto ha sido de 3 meses, de una duración muy limitada, con unas condiciones muy limitadas y en un entorno bastante limitado, ¿no? Respecto a los trabajadores, bueno, las encuestas que hemos hecho a los trabajadores y que hemos recibido respuesta, pues denotan que sí que están convencidos de que realmente esto es útil y es bueno, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel de mejora de habilidades y capacidades para el trabajo, ¿vale? Hemos hecho, bueno, se hicieron unas primeras encuestas a finales del año pasado, una vez finalizado la fase de formación, tanto teórico como práctica, y ahora se han hecho unas segundas encuestas y, bueno, pues un poco lo que viene a decir es esto. Sí que es cierto que hay unos factores, tanto internos como externos, que condicionan pues, de forma significativa este tipo de proyectos, ¿no? Yo he puesto básicamente 3 aquí, ¿vale? Porque me gustaría comentarlos. Yo creo que con Estel lo hemos comentado. Yo, a nivel de proyecto, creo que hemos fallado a nivel de comunicación. Lo que decía antes, creo que es muy importante estar con los trabajadores y explicarles desde el minuto 1 qué se pretende, que eso se ha hecho, qué objetivos pretendemos a nivel tanto suyo como de empresa, como de servicio de prevención, y sobre todo ir mostrándoles los avances que vamos teniendo durante el proyecto, ¿no? Es complicado, entiendo que es complicado porque al final las pruebas físicas pues, requieren un tiempo de análisis y muchas veces la consecuencia no se ve de forma inmediata, pero creo que es un factor vital para que estos proyectos realmente la gente los haga suyos, ¿no? Después hay factores de entorno, ¿vale? Bueno, aquí si me permitís yo diría que esto es como los toros, ¿no? Hay división de opiniones, ¿no? Gente que le parece muy bien y gente que le parece muy mal. Y más en un entorno, digamos, socioeconómico como en el que hemos llevado a cabo el proyecto, ¿no? Al final no somos ajenos de nada y, bueno, pues el entorno, digamos, de incertidumbre que tienen los trabajadores, pues hace que algunos trabajadores piensen que realmente en los momentos en que nos encontramos y la empresa se plantea hacer proyectos de ese tipo, pues realmente es porque le preocupa la salud de los trabajadores. En cambio, otros trabajadores que piensan que ese dinero pues, significa un derroche y una inversión que no les aporta nada y que se puede dedicar a otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también son factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y después, bueno, como ya hemos comentado, ¿no? Factores culturales que para mí son básicos. El otro día la semana pasada estaba en Portugal en una empresa y, bueno, hasta hace un par de años teníamos una empresa en Australia. Y, bueno, por temas, digamos, idiomáticos, pues muchos trabajadores portugueses, digamos, ingenieros portugueses han estado trabajando en Australia, ¿no? Y lo estábamos comentando y ellos decían, bueno, es que esto en Australia está súper implantado, ¿no? Ahí es obligatorio hacer entre 20 minutos y media hora diaria de ejercicio antes de empezar a trabajar, ¿no? Bueno, pues yo creo que este factor cultural y el hecho de tener que hacer ejercicio en la calle y que algunos trabajadores, pues en petit comité te dicen, es que luego salimos en YouTube, ¿no? Bueno, pues esto también hay que gestionarlo, ¿no? Y al final, bueno, es un tema que costará tiempo, ¿no? A nivel de resultados económicos, de ahorros tangibles, yo vengo, gracias Xavier antes porque he dicho que tenía mucho conocimiento en prevención, para mí la prevención es de tiempo, pero yo me he dedicado sobre todo en la empresa a temas de calidad, ¿no? Y yo en calidad, tanto los indicadores como los objetivos, siempre me ha gustado centrarlos en cosas que realmente fueran tangibles, más que en explicar ideas o conceptos a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí tenéis un cálculo, digamos, real de ahorro tangible de lo que ha supuesto desde el 2013 hasta el primer trimestre de 2014 la implantación en dinero ahorro económico del proyecto que hemos llevado a cabo,
Eso está calculado en base a la disminución de las bajas y la duración de las bajas, ¿vale? Y lo que a la empresa le supone el tener un trabajador de baja. Nada más. No hay ningún cálculo ni de estimación de la dedicación de otros trabajadores a llevar allá al hospital, ni de paro de trabajos, ni nada de esto, ¿vale? Es tangible y esto es real. A nivel de bajar la siniestralidad, bueno, pues la prevención tiene una ventaja, que es que si obtenemos un bonus, pues en los últimos años a nivel de empresa hemos tenido un bonus por baja siniestralidad de 370.000 euros. Y desde que pusimos en marcha el plan cero que comentaba antes, pues el ahorro solo a nivel de Comsa podemos estimarlo no, digamos, podemos hacer como tangible 1.400.000 euros, ¿no? En definitiva, y como conclusiones, bueno, pues mejorar la condición física de los trabajadores evidentemente reduce la probabilidad de accidente, no invento nada, reduce la duración de las bajas, esto sí que es importante, incrementa la autoestima del trabajador, cosa que creo que es todavía más importante, y para la empresa supone un ahorro de dinero a medio plazo, ¿vale? Como próximos pasos que queremos hacer con estos proyectos, bueno, en primer lugar lo que queremos es cerrar el proyecto actual, ¿vale? Como decía, los resultados son muy nuevos, son muy recientes, no tenemos todavía un análisis hecho, tendremos un mes aproximadamente. Queremos hacer durante estos meses un seguimiento de la implantación, pero un seguimiento de la implantación, digamos, quitando el foco en los trabajadores para que no se sientan observados ni seguidos, sino que realmente hagan ellos lo que crean que tienen que hacer y veamos realmente cómo evoluciona esto. Sí que a nivel de mandos intermedios queremos continuar con la campaña de sensibilización, porque al final la persona que está con ellos cada día cuando empiezan el trabajo es el encargado, es el capataz y es el que realmente tiene que promover que estos hábitos se acentúen. Y por último, bueno, pues la potencial ampliación a otras zonas geográficas que tiene este proyecto y a otras sociedades del grupo. A nivel geográfico, comentaba antes, pues que tenemos trabajos muy similares en la parte desde Lugo hasta Guipúzcoa. Hacemos mantenimientos de FEBE, en Madrid hacemos mantenimiento de metro, en Valencia tenemos también mantenimientos de ADIF, mantenerlo de Barcelona. Y a nivel de otras sociedades, pues bueno, tenemos una sociedad en el grupo como EMTE, que también realiza trabajos pues, de canalizaciones, de tirar tendidos eléctricos en zanja, de lo que ya hay alguna ETP hecha, de alguna empresa que está por aquí también. Entonces, esto más el trabajo, por ejemplo, que comentábamos el otro día con el delegado, pues trabajos que se hacen en la montaña, que hay que andar medio kilómetro para llevar un poste a un sitio, pues bueno, pues todo esto, el fortalecer la condición física de sus trabajadores, seguro que al final pues denota una mejoría tanto en económica a nivel de empresa como de rendimiento de los trabajadores y de satisfacción de los trabajadores.